En general, en Argentina y en América Latina, 95% de los compradores que inician en esta profesión no estudiaron para esto y van a aprenderlo empíricamente. ¿Qué significa aprender empíricamente? Van a aprender de un colaborador voluntarioso o amigo que les explique un poco, o de su jefe cuando tenga tiempo y deseos y ganas de explicarle. Y en el medio, ensayo y error y porrazos. Entonces, habrán aprendido un montón de cosas con el tiempo, en 2 o 3 años, de cómo se hacen las cosas, pero difícilmente van a haber tenido tiempo de pensar por qué hacen lo que hacen. Ese señor que acaban de escuchar se llama Ricardo Matenet. Él es experto en gestión de compras y abastecimiento. Para mí, el mejor de Latinoamérica. Con Ricardo hablamos 1 hora sobre cómo entrar, crecer y permanecer en ese mundo, el mundo de las compras. Ricardo le ha enseñado sus estrategias a miles de personas a través del podcast Mundo de Compras y de sus formaciones profesionales. Una vez un gerente general muy inteligente me dijo: Ricardo, ¿qué me traen ustedes en compras? ¿Qué valor me traen en compras? Y yo estuve tentado a contestar la respuesta equivocada, que era: yo te traigo lo que tú me das a pedir por la plata que tú me das, o quizás un poquito menos. Pero ¿sabes cuál es la respuesta adecuada? La respuesta hubiera sido eso, pero aparte de eso, hago que tú le ganes a la competencia con mi trabajo. Si usted trabaja en compras, los secretos que Ricardo está a punto de revelar le van a potenciar su carrera. Y si nunca se le había pasado esta profesión por la cabeza, le recomiendo que también se quede, porque le digo, hay muchas oportunidades de trabajo bien pagas en los departamentos de compras. Y por ahí algo de lo que Ricardo diga, usted se lo copia, lo manda en una entrevista de trabajo y hasta sale con trabajo nuevo. Como dato no menor le aviso, y si quieren lo comprueban ustedes mismos, me metí en las páginas de empleo en Latinoamérica y hay un montón de oportunidades laborales en compras, con experiencia, sin experiencia, de todo tipo. Sinceramente, si yo tuviera que empezar otra vez, sin duda empezaría buscando trabajo en los departamentos de compras, porque fíjese, el departamento de compras, al comprar bien, permite que la empresa se organice y ahorre dinero. Entonces, en una empresa pueden sacar a todo el mundo menos a los compradores, porque no van a sacar precisamente a los que le están haciendo a la empresa ahorrar plata. Ahora, ¿quién debería ganar más plata entonces? Esa es una pregunta que siempre me hacen, y yo creo que en buena defensa yo diría que debe ganar, respecto a comprador, de vendedor, debería ganar más el vendedor. De abastecedor a vendedor creo que debería ser iguales o más el abastecedor, depende de lo que logre. Entre muchas otras cosas usted va a aprender hoy cómo pasar de ser un comprador común a un verdadero experto en abastecimiento sin reventar al proveedor ni perjudicar a la empresa. ¿Cuáles son las habilidades claves que solo tienen los compradores de altísimo nivel y cómo puede empezar a desarrollarlas hoy mismo? La historia del peor error que cometió Ricardo y la lección que aprendió, que puede ahorrarle a usted un problema enorme. Y ojo, Ricardo trae una sorpresa para la gente de la comunidad de negociación desde cero, que voy a revelar al final de este episodio. Ricardo, ¿cómo entraste tú al mundo de las compras? Primero, qué orgulloso y qué contento de estar en este podcast contigo. La verdad que feliz. Y bueno, ahora voy a tu pregunta, que es una pregunta que me pareció muy interesante. Entré de casualidad, absolutamente casualidad. Estaba sin trabajo en el año 2001. Yo venía a hacer una carrera muy buena en un banco. Había tenido la oportunidad de vivir en Inglaterra y en el Brasil. Y con el tiempo me quedé sin trabajo y tuve que empezar de cero. Y en ese momento lo que yo sabía de banca no estaba en demanda y quería ganar muy buena plata porque venía ganando muy bien en ese momento. Y entonces no encontraba hasta que un amigo me dijo: mira, acá tienes una consultora, haz lo que quieras, trae los negocios y si quieres yo te ayudo a aprender el negocio y la consultoría. Y con tanta suerte que al mismo momento había una consultora americana que cerraba en Argentina, que se llama IT Kearney, y tenía gente que estaba disponible que nos acercó un negocio. Y era un negocio que te va a gustar, porque era un negocio que uno se aproxima a una compañía, le decía: dime en qué gastas, yo te voy a conseguir ahorros y sobre los ahorros proyectados voy a cobrar un 25%. Tú no tienes que poner un peso. Yo voy a hacer todo el trabajo y sobre ese ahorro proyectado me voy a quedar con ese 25%. Entonces ahí arrancamos. Mi primer día haciendo eso, no sabía lo que era llamar a un proveedor, me daba vergüenza, me daba terriblemente vergüenza. Yo ya tenía casi 40 años y estaba arrancando de cero. Y bueno, fui ahí donde aprendí, ¿no? Aprendí a los ponchazos, como decimos acá en Argentina. ¿Cómo fue esa primera llamada con el proveedor? Muy interesante porque
yo quería marcar la cancha y la verdad que el proveedor me la marcó a mí, ¿no? Yo creo que el proveedor rápidamente sintió que desde mi lado había soberbia, pero no había conocimiento. Y eso fue un golpazo, ¿no? Creo que al final la primera cosa que aprendí en el mundo de las compras era que la soberbia sin conocimiento es una estupidez, no lleva a nada. La soberbia en sí no lleva a nada y que realmente me faltaba conocimiento. Entonces a partir de ese día dije, bueno, tengo que empezar a aprender de esto y no puedo salir a jugar de esto sin saber de esto. Para una persona que no entiende o un joven que quiere dedicarse o que está curioso por saber qué es ser un comprador, cómo se percibe la función de compra. Mira, a mí me parece la profesión más linda del mundo. Y te voy a decir por qué. La primera gran cosa es que uno puede usar la plata de otro para hacer el bien. Es decir, uno puede usar la plata, el poder de compra de la compañía para decidir entre comprar entre un proveedor que cumple con las normas y el medio ambiente con otro que no. A igualdad de condiciones de precios, sin romper políticas, uno puede favorecer al que hace bien las cosas en el mundo. Pero también uno puede, a través de las compras, aprender de todo. Y entonces, si uno toma el abastecimiento como una opción de vida y de trabajo, se va a dar cuenta que uno aprende absolutamente de todo si tiene ganas. Y se da cuenta que cuanto más aprende, mejor comprador es. Bueno, dices cuando uno toma el abastecimiento como forma de vida o las compras, pero uno puede decir, bueno, yo quiero trabajar, pero ¿qué hace falta para que ese mundo lo tome a uno? Es decir, habilidades blandas, habilidades duras, ¿qué tengo que tener para poder entrar al mundo laboral como comprador? Mira, déjame que te haga una diferenciación muy importante. Porque hay dos palabras que tú usaste, una es comprador y otra es profesional de abastecimiento. La diferencia es enorme. Un comprador es aquel que puede tener a su vez tres categorizaciones. Yo le digo el che pibe, donde a alguien le digo, cómprate esta plancha de la marca X, ve al local de enfrente, habla con Carlitos, que yo ya arreglé el precio y el precio es 10. Eso es realmente una gestión de pedidos, no hay una compra en sí, y el valor agregado de esa persona es muy limitado, casi cero, con lo cual su salario va a ser cero y su posibilidad de aprendizaje va a ser cero. Puedo escalar un poco y decir, no, tú compra una plancha, cómprala en donde quieras, pero tiene que ser la plancha marca XX. Entonces tú vas a tener la opción de buscar precio y negociar precio. Pero cuando se pone más interesante es cuando yo te digo, mira, yo necesito que la ropa llegue planchada y se pueda en el local esté disponible la venta de una forma hermosa, que no tenga ninguna arruga ni imperfección y la gente la desee. Entonces ahí como abastecedor, tú podrías pensar en opciones y quizás es una plancha manual, quizás es una plancha de vapor, quizás es traer la prenda planchada y que no se rompa o no se doble de origen. Hay un montón de soluciones al problema, con lo cual ese es el abastecedor, esa es la persona que desde mi opinión es la que es más atractiva porque está buscando y tiene ese empoderamiento para buscar soluciones a un planteo o a una necesidad que tiene una empresa. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Y la verdad que cuando a mí me preguntan qué quiero ser, y yo les diría, no quiero ser comprador, porque aparte para ser comprador, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que la inteligencia artificial te reemplace? Si ya un carrito de compras reemplazó al chepibe, al pedidor, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que la inteligencia artificial reemplace al pedidor de cotizaciones? ¿Sí? En cambio, al creador de soluciones, al abastecedor, yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que alguien pueda articular eso. Y ahí me preguntas habilidades. Y yo te diría, para la habilidad del comprador, manejo numérico, estoy de acuerdo. Capacidad de negociación básica, estoy de acuerdo. Capacidad de empatía e interacción con el proveedor, estoy de acuerdo. Quizás hasta capacidad de comparar y entender el todo y partes, te estoy de acuerdo. Cuando me hablas del abastecedor, no, ya estoy pensando en cosas bastante más avanzadas que tienen que ver ya con esta posibilidad de entender un problema, diferenciar un síntoma de una causa raíz y encontrar soluciones al tema. ¿Se entiende? Es algo un poquito más avanzado y yo te diría que no son habilidades imposibles de lograr, pero son habilidades que uno tiene que entenderlas como avanzadas. Y ahí me preguntas, quizás me preguntes, Simón, bueno, ¿es necesario ser un profesional? Yo digo no, para ser comprador no es necesario. Para ser abastecedor, quizás es necesario, pero no pues necesariamente porque una ingeniería o una administración o ser contador te habilite algo más,
sino que lo que tiene interesante esa formación terciaria es esa capacidad de entender el problema en sí. Es la capacidad, yo llamo la capacidad de ver el bosque y el árbol en simultáneo y encontrar la relación del bosque con el árbol y el árbol con el bosque y ver cómo funciona eso. O podría haber dicho la pieza y la máquina, o el servicio y el mantenimiento. Si usted es profesional de compras y abastecimiento, Ricardo tiene un grupo de WhatsApp especialmente para usted. El link lo va a encontrar en la descripción y aquí también está el QR. Es la comunidad de compradores más grande de Latinoamérica y quédese hasta el final porque viene una sorpresa aún mayor. Ricardo, ¿y hay algún ejemplo, alguna anécdota que me puedas contar donde se vea ejemplificado eso que dices sobre ver el árbol y el bosque, o eso que dices sobre diferenciar un síntoma de una causa raíz? Mira, es muy frecuente, por ejemplo, que las organizaciones, en general los usuarios, se quejen de que compras es lenta. Típico síntoma es que compras es lenta. Pero cuando uno mira más en detalle, quizás compras es lenta porque hay un paradigma atrás que tiene que ver con que nadie planifica porque se asume que compras es alguien que le da servicio a la operación. Y quizás el problema que el problema raíz es porque compras es lenta porque no tiene planificación que le permite entonces dedicar el tiempo adecuado a las transacciones grandes de mucho valor que requieren mucha negociación y mucho pensamiento de las transacciones chicas que no requieren pensamiento. Si yo te pido bananas todos los días y no vas a comprar bien bananas, vas a estar despachando bananas, ¿sí? Mira, ejemplos de la diferencia entre síntoma y causa raíz. Otra, por ejemplo, compras es caro. Compras es caro. Compra caro porque lo puedo ver en Mercado Libre y lo consigo más barato. Y ahí entiendes que esa persona sabe de compras, pero no sabe de abastecimiento, porque cuando piensas en eso y empiezas a entender abastecimiento no es solamente la que te traigan la pieza que te hace falta, sino es el flujo, es la continuidad, es la optimización de ese flujo, es el riesgo de ese flujo, es el valor que trae ese flujo. Y déjame decirte una cosa más que quizás pase una linda anécdota para esta charla. Una vez un gerente general muy inteligente me dijo, Ricardo, ¿qué me traen ustedes en compras? ¿Qué valor me traen en compras? Y yo estuve tentado a contestar la respuesta equivocada, que era, yo te traigo lo que tú me das a pedir por la plata que tú me das, o quizás un poquito menos. Pero ¿sabes cuál es la respuesta adecuada? La respuesta hubiera sido eso, pero aparte de eso, hago que tú le ganes a la competencia con mi trabajo. Y ahí te preguntarás, porque tú mencionabas en la charla previa, me encantó esa que dijiste, comprar a veces es una empresa gana más plata porque vende más o porque compra mejor. Y yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, pero te añadiría una cosa más. Uh-huh. Si yo consigo que mis proveedores me hagan mejor que la competencia, si mis proveedores me entregan antes que la competencia, si los proveedores me entregan la novedad antes que la competencia, si los proveedores míos me dan a un precio más barato o un plazo de pago más largo que la competencia, yo tengo una ventaja competitiva a través de mi abastecimiento. Y eso no es comprar, eso es abastecer bien. Cuando dices que el profesional de abastecimiento necesita habilidades de negociación, ¿qué habilidades de negociación le dirías a alguien que se quiere profesionalizar en abastecimiento que debe desarrollar sí o sí? Habilidades concretas de negociación. Mira, yo creo, no voy en contra de tu podcast ni de tu filosofía porque creo que es sumamente valiosa la negociación. Pero en mi forma de pensar, la negociación es como un jugador de truco, como un juego de cartas o naipe, que sabe muy bien mentir en el juego, ¿sabe? Pero si no tiene cartas, podrá mentir la primera mano, la segunda mano, la tercera mano. Pero en la cuarta mano, cuando dice falta envidia y truco, le dicen quiero y quiero. Entonces yo creo que es muy importante saber negociar, pero creo que es muchísimo más importante saber las cartas. ¿Y qué es saber las cartas en abastecimiento? Es entender lo que necesita tu compañía, cómo, cuándo, por qué y para qué y en qué momento y cómo eso le va a hacer ganar más plata a la compañía. Es entender, nosotros lo llamamos el análisis interno, entender exactamente qué es y después entender la laguna donde voy a ir a pescar, entender qué peces hay, si tienen hambre, cuándo comen, etcétera, etcétera. Para entonces recién decir si uso la caña o la red, que serían las herramientas de negociación que podría ser de un tipo o de otro.
Pero si yo no tengo ese conocimiento, entonces voy a ser probablemente un comprador táctico, pero difícilmente pueda ser un abastecedor estratégico. Ahora, hablemos de negociación en sí. Negociación, repito, técnicas de negociación. Yo creo que otra cosa que me parece sumamente importante que se comprenda a la audiencia, que el abastecedor avanzado ya entendió hace mucho tiempo que se va a encontrar con dos grandes tipos de mercados. Mercados en los que la tiene fácil y mercados en los que la tiene difícil. Mercado que la tiene fácil, es decir, tengo mucho volumen para negociar y tengo muchos proveedores hambrientos por mi oferta. Eso lo tengo fácil. Entonces, ¿qué tengo que tener ahí? Habilidades agresivas. Tengo que tener un comprador tiburón que está dispuesto a sacrificar y a cambiar por 2 centavos y cambia hoy y cambia mañana. Pero ¿sabes qué, Simón? Hemos aprendido que en los mercados de América Latina y sobre todo, los mercados son poco profundos y no son mercados de miles de peces. Sobre todo los mercados en el segmento de fabricación son mercados de 1 o 2 tiburones, son mercados bastante oligopólicos o monopólicos. Entonces, ¿qué habilidad de negociación tengo que tener ahí? No me puedo hacer el tiburón. En esos mercados, la habilidad que tiene que tener ese comprador o ese abastecedor es una habilidad más bien, yo le llamo el diplomático. Yo le llamo como si, imagínate que fuera Henry Kissinger, bueno, ya estoy mostrando mi edad, pero si estoy hablando de un gran negociador que en esa época hubiera conseguido que un monopólico o un monopolio te dé concesiones. ¿Y cómo logras esas concesiones? Muchas veces entendiendo las habilidades y las necesidades de ese proveedor tiburón, ¿no? Entonces ahí yo hago referencia a tus podcasts y ahí recuerdo aquel episodio donde tú hablas de eso, donde entender y la importancia de entender la conducta y las necesidades de ese tiburón, ¿no? Ese tiburón que nadaba en el agua y que era su ámbito de ataque. Ricardo, vamos ahora a la persona que ya está dentro del mundo de compras, a un comprador intermedio. ¿Qué le aconsejas que aprenda, en qué se debería profesionalizar o capacitar una persona que esté apenas entrando en el mundo de compras, pero ya vea que hay mucho para crecer y quiera seguir creciendo? Mira, yo va a sonar quizás controvertida mi opinión. Yo creo que lo primero que debería hacer es probablemente desaprender. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en general en Argentina y en América Latina, 95% de los compradores que inician en esta profesión no estudiaron para esto y van a aprenderlo empíricamente. ¿Qué significa aprender empíricamente? Van a aprender de un colaborador voluntarioso o amigo que les explique un poco, o de su jefe cuando tenga tiempo y deseos y ganas de explicarle. Y en el medio, ensayo y error y porrazos. Entonces, habrán aprendido un montón de cosas con el tiempo, en 2 o 3 años, de cómo se hacen las cosas, pero difícilmente van a haber tenido tiempo de pensar por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué hacen lo que hacen? Entonces, cuando digo desaprender, digo, quizás el principal consejo que le daría es lean o formarse en algún curso básico de compras para hacer el challenge, para hacer la discusión de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y si hay una forma más eficiente de hacer lo que se está haciendo. Porque si no, repito, seremos siempre tácticos y si no entendemos la causa o el porqué de lo que hacemos y cuando lo hacemos, difícilmente podamos, en mi opinión, ¿no?, progresar hacia un estadio de formación más avanzado y más complejo. Si me preguntas a mí, hay muy buenas cosas en términos de literatura. Lamentablemente la literatura de compras o de abastecimiento en español es bastante pobre y ahí si querés te voy a dar la derecha a ti. Hay muchísimo más de negociación y de negociación de ventas que de negociación de compras y hay muchísimo más escrito de ventas que de compras. De hecho, yo soy de la teoría de que nosotros en compras no tenemos que escribir de nuevo la pólvora, sino que lo que tenemos que hacer es tomar las cosas de ventas y adaptarlas a compras y aprovechar eso. Yo digo que nosotros en compras hemos robado un montón de herramientas de ventas que las estamos usando en compras. Bueno, dos cosas. La primera, si no hay tanta literatura de compras en español, quizá, no sé, algún podcast, algo que los pueda ayudar, alguien que quiera aprender de compras, ¿qué podcast puede escuchar? Yo diría que me la estás dejando de pechito, como decimos acá en Argentina. El mundo de compras, claramente te agradezco la mención a nuestro podcast, que es un podcast, te digo, hecho absolutamente desinteresadamente para formar y ayudar a formar a los compradores, que es interesante también, Simón, porque arrancamos con la idea de ir con un librito y nos dimos cuenta que era mucho más interesante escuchar a los que saben
y las experiencias, ¿no? Nos pareció sumamente enriquecedor eso y el podcast ya lleva 4 años y creciendo a un ritmo bárbaro, pero con esta idea de formar. Pero también hay otras fuentes, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que sabe mucho en LinkedIn también para seguir, y creo que también hay cierta literatura, que hay papers y podcast y cosas producidas, y hay libros en español, ¿eh? Así que si quieres, al final del episodio te puedo dejar una lista para colgar al final de tu coso para que la gente pueda leer y mirar. Pero sí, y si no, bueno, fórmense, nosotros tenemos cursos, pero hay gente que da cursos muy buenos en Abaspro, damos cursos muy buenos de compras, pero hay gente también que da muy buenos cursos y eso quiero que se formen. Perfecto. Y otra cosa, la otra cosa que te quería preguntar es que dices mucho que la compra tiene mucho de venta. ¿Me puedes explicar un poco más? Es un tema que es fascinante porque es como, yo pienso que es como el yin y el yang, ¿no? Son dos cosas que existen, porque existe una, existe la otra, no existe una sin la otra, se complementan, pero sin embargo no son iguales. Y la gran diferencia, en mi opinión, entre la compra y la venta es que el comprador está sentado arriba de una pila de dólares, y esa pila de dólares es muy distinta a la del vendedor que está sentado arriba de una cajita tratando de venderla. Y déjame que te diga la primera y gran diferencia, porque la primera diferencia es que de la pila de dólares nadie duda. Entonces el comprador está muy feliz arriba de algo que nadie le duda. Pero del valor de la cajita, el pobre vendedor, todo el mundo duda de su valor. Y tan es así que pedimos 3 presupuestos. Se lo estamos diciendo en la cara. Le estamos diciendo, dudo de lo que tú me dices, por eso busco 3 presupuestos. ¿Se entiende? Y la segunda cosa es que el comprador está sentado arriba de una platita, de una pila de plata, que puede hacer con ella lo que quiera. Puede hacer irse de viaje, puede gastarla para lo que quiera, tiene un montón de opciones. Esa plata le da libertad y opciones. En cambio, el vendedor solamente tiene 3 o 4 opciones. Hacer una permuta, venderlo por piezas, alquilarlo o regalarlo, o bajarlo a mitad de precio y regalarlo a mitad de precio, ¿no? Lo que fuera. Entonces, las opciones que tiene el vendedor son muy limitadas respecto al comprador. Y eso también pone en desventaja al vendedor del comprador. Ahora, ¿quién debería ganar más plata entonces? Esa es una pregunta que siempre me hacen. Y yo creo que en buena defensa yo diría que debe ganar, respecto comprador, de vendedor, debería ganar más el vendedor. De abastecedor a vendedor, creo que debería ser iguales o más el abastecedor, depende de lo que logre. Ricardo, sabes que yo trabajé en una empresa y nosotros proveíamos cocinas. Y había otra empresa que nos compraba las cocinas a nosotros y tenía dos representantes de compras. Esa empresa se fue del país y mi jefe dijo, vamos a traernos a uno de los compradores a trabajar con nosotros. Al otro no lo quiero ver ni en pintura. Ahora, los dos estaban siguiendo las órdenes de la misma empresa. ¿Cómo es posible que mi jefe quería trabajar con este chico y no quería trabajar con el otro? ¿Hay algo de nuestra personalidad que le podamos imprimir a un puesto que no sea únicamente seguir las instrucciones que la empresa nos mande? Es que en realidad sí hay temas de personalidad y yo coincido contigo. Hay perfiles que yo llamo el perfil del comprador em, colaborativo, que sería el que tiene que trabajar ahí con un monopolio, con una situación, con un proveedor estable a largo plazo que le está generando una ventaja competitiva a la empresa. Y está el perfil del comprador distributivo, el aquel que va a pelear todas las pelotas hasta la última pelota y capaz que hace foul y si tiene que poner tarjeta roja no va a tener ningún problema y se va a comer la salida o lo que fuera. Poniendo habilidades, yo creo que cada vez más con más fuerza se está viendo esto de la habilidad, yo le llamo la habilidad consultiva, ¿no? Cuando un abastecedor tiene esas habilidades o las desarrolla, que son las habilidades que tiene un consultor, cuando el consultor trata de separar síntoma de causa raíz, encontrar la causa del problema y encontrar una solución que aporte valor. Pero ese comprador es un comprador que, claro, ya no acepta que le digan lo que hay que comprar, es un abastecedor que se mete en la operación, es un abastecedor que se pasa, decimos nosotros, 33% del tiempo en la planta, pateando la planta, entendiendo. Imagínate tú entendiendo tus alfombras, lo que hacías y cómo se producían, y esto y el otro, entendiendo las necesidades del local y cómo era, o el packaging o lo que fuera. Otro 33% hablando con los proveedores, entendiendo su proceso productivo, sus necesidades, y recién ahí pensando cuál es la mejor estrategia que va a combinar las dos cosas. Yo siempre digo que es como
como imagínate a Wellington y a Napoleón estaban en Waterloo mirándose uno al otro a 2 kilómetros de distancia por el Catalejo y cada uno estaba tratando de mirar cuáles eran las fuerzas que tenían, su entendimiento interno, y cuáles eran las fuerzas que tenía el contrincante, dónde estaba su caballería, su artillería y su infantería y cómo las iban a poner. Y recién ahí hacer su estrategia, ¿no? Y el abastecedor tiene mucho de estrategia, ¿no? Quizás eso también es otra diferencia importante donde, bueno, yo planteo la estrategia que quiero para esta categoría, para 2025, para este tema en particular y con estos proveedores. Y esa estrategia puede incluir 2 proveedores, 3 proveedores, 50% de China, 50% de Argentina, 20% en dólar, 70% en euros, 10% en yenes, un 60% con contrato a largo plazo, 40% abierto a spot, esto con cobertura, esto sin ninguna cobertura, y así sucesivamente. Es increíblemente estratégico. Y, a ver, lo conocido es que los compradores siempre están negociando o enfrentando conversaciones difíciles con gente externa a la empresa. Los compradores también reciben presiones internas. Es que casi imagínate esto. ¿Qué pasa si yo digo que compras es como la piel de la organización? La piel de la organización deja salir transpiración, cosas, y evita que entren otras. Entonces, sí hay presiones de la operación por tener la respuesta que hace falta, hay presión de un montón de áreas por tener respuesta a ciertas cosas, hay un presupuesto que hay que cumplir con presiones también, y por supuesto también hay presiones de los proveedores que quieren obtener su rentabilidad, su resultado, su número, y obviamente con el menor esfuerzo posible en lo posible. Entonces digo, sí, hay presiones. Por eso el trabajo de abastecimiento es un trabajo muy interesante, pero muy estresante también. Y el nivel de estrés está directamente relacionado con cómo piensa el gerente general que tiene que hacer compras. Y ahí te voy a cambiar un poco el panorama porque yo creo que si el gerente general piensa que el departamento de compras es el departamento que sale y busca lo que le pide la operación, ¿cuándo se lo pide la operación? ¿Cómo se lo pide la operación? Sin la planificación que quiere la operación, del color que quiere la operación y como quiera, y compras va a estar sumamente estresado porque va a estar trabajando en un ritmo que no maneja y no controla, y por sobre todas las cosas va a estar imposibilitado de generar valor, porque el valor que podemos generar, el primero y más obvio, va a estar en función del apalancamiento, es decir, cómo usamos nuestro volumen de compra para lograr un mejor precio. Y si yo estoy comprando bananas hoy, mañana bananas y pasado bananas, difícilmente el proveedor me haga el precio por las 3 bananas, sino que me va a hacer el precio por una banana cada vez que le pido. Entonces, si uno no controla ese aspecto, si el dueño de la compañía entiende que compras es solamente gente que va y busca, su visión, la gente que va a contratar es un perfil X, las habilidades de esas personas van a ser bastante bajas y el sueldo que van a cobrar esas personas va a ser bastante bajo y van a vivir bastante estresadas. En cambio, si el dueño de la compañía entiende que se puede tener una ventaja competitiva por abastecimiento y que hay que organizarse, que la calidad del abastecimiento va a ser directamente proporcional a la planificación y a la calidad y la estabilidad de la operación, ahí va a tener gente de muchísimo valor, ¿no? De muchísimo valor. Y creo que esto lo ven, las grandes compañías ya lo ven, y tú mencionabas antes de arrancar el episodio que había estado mirando en las plataformas de búsqueda de trabajo, búsqueda de compradores, y ya se empieza a ver distintas descripciones de puestos y tú te das cuenta cuando ves un artículo, una búsqueda, si se trata de un comprador táctico o de un abastecedor estratégico, y se trata de una compañía que está dispuesta a pagar poquito o mucho, ¿no? Por eso, ¿no? Si es un gestor de pedidos, es un comprador que puede elegir proveedores o es un abastecedor que puede pensar en soluciones. Por lo que veo, no hay nadie que entienda más los problemas de abastecimiento de la empresa que el que está ahí viendo. Y muchas veces las órdenes que vienen de arriba vienen de alguien que quizá no está viendo el problema tan claramente como lo está viendo el comprador. ¿Qué carácter necesita tener el comprador para poder decirle al jefe, mira, esto no es así, esto sí es así, déjame que esto lo manejo yo? ¿Qué hace falta dentro de la personalidad del comprador para poder hacer eso? Yo a veces digo que nadie, no conozco ninguna revolución que se haya hecho desde el rey, ¿no? Que el rey haya hecho la revolución, ¿no? Entonces,
Creo que lo más interesante que tiene que tener este perfil para lograr esa revolución, ese cambio, es la capacidad de encontrar resultados y poder vender bien sus resultados. Compra siempre termina en un loop, o generalmente termina en un loop donde es mal apreciada porque no consigue lograr resultados y como no logra resultados, no consigue el aprecio. Y para salir de ese loop a veces tiene que lograr parar la pelota, decimos, y empezar a mostrar mejor los resultados, tiene que aprender a mostrar resultados. Otra diferencia notable entre compras y ventas es que ellos saben mostrar resultados. Son como grandes gallos los vendedores que andan cacareando todo el tiempo. Tocan campanas, hacen eventos, se van de viaje, suben la venta, lo que fue, aparecen todos los reportes. Cambio de compras somos muy malos en eso, ¿no? Cuando logramos que un proveedor no lo suba un 20% y lo mantenemos durante 3 meses sin subirle, sin aceptarle, ese se llama cost savings o cost avoidance, perdón, en inglés, o sea, evitar una suba. Y nosotros llamamos ese al comprador arquero, ¿no? Es el comprador arquero que evita la suba. Y nadie le da un premio al comprador arquero. Sin embargo, hizo que el partido se ganara o se mantuviera el resultado. Y cuando ese comprador encima consigue una eficiencia, un ahorro sustantivo, lo que va a lograr es una creación de valor importante y que si no cacarea, si no consigue hacerlo, nadie se lo va a reconocer. El precio. Todo el mundo habla sobre el comprador y sobre el precio, que el comprador es el que consigue el mejor precio. ¿Qué otra cosa puede conseguir un comprador en el mundo de hoy, que todo el mundo compite, que las cosas son muy parecidas, que si no lo encuentro allá, lo encuentro acá, donde todo el mundo lo que hace es pelear precio? ¿Qué otro tipo de valor puede sacar hoy en 2025 con el Internet, con la inteligencia artificial en una compra? Mira, vamos a hacerlo fácil. Imagínate que estás en una situación monopólica donde tienes que negociar una situación monopólica. ¿Tú crees que vas a conseguir un descuento de precio? Difícil. Pero sin embargo, puedes conseguir cosas. Te voy a contar un ejemplo que a mí me encantó de un comprador o un abastecedor y muy inteligente que él estaba con un proveedor monopólico en la industria láctea. Hay una gran empresa que se dedica a hacer la venta vende y alquila equipos de envasado de leche a larga vida y también vende el packaging. No hay forma de no comprarle a él. En toda una situación es imposible, no tenía forma de bajar el precio, pero ¿sabes qué hizo este comprador muy astuto, muy astuto? Se dio cuenta que esta empresa tenía los equipos y cada tanto le pedía que si podían entrar a la fábrica con gente de otras empresas lácteas desde Latinoamérica para que vieran la máquina funcionando. Y entonces le dijo, ok, no tengo ningún problema, hecho, vamos a hacerlo bien. Cuando vengan nosotros dame una máquina nueva, dame la máquina que no esté en ningún lugar todavía en América Latina y nosotros la probamos, pero dámela al precio de la máquina anterior. Yo gano ese ahorro y tú tienes la máquina nueva, la 1200, funcionando aquí. Y cuando venga gente van a poder ver que la 1200 funciona realmente rápido y mejor. Y vas a usar mi empresa como showroom para que tú puedas vender mejor. ¿Y qué le dijo? Le dijo, excelente idea, gracias. Y a partir de ahí, esa relación se transformó en un gigante monopólico con el cual nadie podía negociar, en encontrar opciones y cosas que sí necesitaba ese gigante y que le sirvieron. Y es ahí donde digo, se puede conseguir muchísimo más que precio. Y déjame que te marque una cosa más que también es muy importante desde el punto de vista del abastecimiento, y una gran diferencia entre abastecimiento y compras. Cuando tú eres dueño de una compañía, ¿qué te importa realmente? ¿Que se gaste 10% menos de materia prima o que el precio de la materia prima baje un 10%? Porque puede ser que tú bajas el precio de la materia prima un 10%, pero tu gerente de manufactura usó mal la tirada de planta y gastó más, o que hubo una merma mayor, o que hubo un problema de calidad en la bajada o en el silo, donde fuera. Entonces lo que tú te ahorraste en precio se lo tiraron por la basura en el consumo y en el costo. Con lo cual el número que generalmente al dueño le importa es la optimización del gasto. Y esa optimización del gasto es la combinación de hacer un buen trabajo en el precio, de una revisión exhaustiva de la especificación para saber que no estoy comprando de más, calidad de más que no es necesaria, y estoy comprando una cantidad adecuada, ni más ni menos, y no estoy tirando en el proceso. Entonces, si tú quieres realmente ser eficiente en el abastecimiento, ya no miras solo precio, miras gasto. Y eso es lo que trabajamos mucho con los compradores abastecedores, y esta idea de ya no eres aquel que le dicen lo que hay que comprar en la cantidad que hay que comprar, sino que ya te involucras en esa definición de la especificación y en esa definición de la cantidad. ¿Por qué? Porque hay muchas oportunidades de mejora ahí.
podría ser que hay una especificación alternativa. Es un caso típico, Simón. Tú quieres comprar, te dicen, cómprame el X24, tu usuario. Y tú vas al proveedor y te dice, pero Ricardo, el X26 es que es como el iPhone 16, hace 2 años que está el X26 y sí, es más caro, es un 10% más caro, pero rinde 30% más y la competencia tuya lo uso y este otro lo usa y este el otro otro. Y a las compañías que están mal armadas, ¿qué le pasa al comprador? El comprador se da vuelta y dice, no, yo no quiero eso, yo quiero el X24 porque me piden el X24. Y cuando se da vuelta al usuario le dice, no, el X26, le dice, no, no me importa, yo quiero el X24 que ya lo conozco. En esa situación es difícil generar valor, más allá de negociar más barato el X24. Y hasta es difícil conseguir más barato el X24 porque probablemente ya el proveedor lo esté discontinuando, no tenga volumen, no le interese el negocio futuro. Entonces, me parece que es importante entender, ¿no?, que precio es condición necesaria, pero no suficiente para un buen abastecimiento. Y te voy a dar una cosa más y con esto córtame, por favor, porque quizás hablo demasiado, entonces cuando lo edites lo cortas, pero yo te quiero decir una cosa que me parece muy importante y también, que entender, un buen abastecedor, ¿sabes qué, Simón? Entiende en dónde el precio es importante y dónde no es importante. Porque puedes hacer un error enorme, que es error típico de comprador nuevo, pensar que el precio no es importante y quizás si tú tienes que negociar el honorario del abogado que te va a sacar de la cárcel, ¿precio es importante? No, el valor. El valor, la capacidad de que el tipo realmente logre con su estrategia que el fiscal o que el juez diga, señor, bueno, le corresponde la libertad. Ahora, si estoy negociando un commodity y estoy comprando harina para mi molino, para hacer mis fideos en mi fábrica de fideos, y probablemente sí, lo más importante en este caso sea así, porque estoy en una categoría que nosotros llamamos de apalancamiento, donde tengo mucho volumen para negociar y tengo muchos proveedores para hacerlos competir entre sí, y ahí seré un tiburón más, seré un tiburón de esos de tu podcast, ¿sí? Pero por eso es muy importante, en mi opinión, entender y diferenciar. Mira, hay un autor que se llama Peter Kraljic, que gran parte del mundo de compras se lo conoce, que él hace en el año 83, que al publicar su artículo en el Harvard Business Review, él dice con mucha inteligencia y combina 4 situaciones. Dice, mira, al final del día, un abastecedor tiene que entender que hay 4 entornos posibles. Temas que son de alto impacto para la compañía, como la harina para el molino de hacer los fideos, y temas que de bajo impacto, como la librería, la fotocopiadora. Y ya entonces empezás a entender que para un abastecedor no es lo mismo el tiempo que tiene que dedicarle a una cosa y el otro. Por sentido común, aquello de alto impacto le tengo que dedicar más tiempo porque hay más potencialidad de mejora y más riesgo si no lo tengo, que aquello que tiene bajo impacto. Y después dice, y también reconozcamos la verdad, hay mercados más fáciles y más difíciles. Entonces tengo 4 condiciones posibles. Aquello que es de alto impacto con un mercado muy complicado, aquello que es de alto impacto con un mercado fácil, aquello es de bajo impacto con un mercado fácil y aquello que es de bajo impacto con un mercado difícil. ¿Se entiende? Una matriz. Esa es una matriz de 2x2 que se llama matriz de Kraljic. Impacto y complejidad de mercado. Y entonces ahí está este buen hombre que, fíjate que la genialidad de esa idea, a partir de ahí entonces nosotros entendemos que no hay una única solución para comprar. Ahí entendés que hay 4 formas o 4 temas o 4 aproximaciones a 4 temas distintos. Cuando tú te encuentras con una situación de alto impacto en tu compañía y mercado muy complejo, tienes que dedicarle tiempo. Tu miedo más grande es el riesgo de que no te entreguen o que te sube el costo, o que la calidad sea mala o que la reputación sea mala. Cuando tú te bajas a un escenario donde no, es al revés, tengo alto impacto pero muchas opciones, ahí tienes menos riesgo porque puedes cambiar de proveedor todo el tiempo. Y encima tienes la sartén por el mango porque tienes volumen y tienes, se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿no? Proveedores que quieren vender y yo con volumen para comprar. La deficiencia más grande de la forma tradicional de pensar es que todo el mundo piensa que comprar está en el cuadrante de apalancamiento, es decir, que estás en una situación de mucho volumen y de proveedores con ganas de comprar. Y yo me he encontrado con otras anécdotas que si quieres te digo es, la más concreta que recuerdo fue haber pensado que tenía un mercado de fácil hacer una licitación y encontrarme que
En esa licitación nadie me respondía y el proveedor actual me subía el precio. ¿Y eso qué demostró? Mi ignorancia respecto de ese mercado. Y terminé generando un daño, ¿no? Entonces, entender para un comprador el impacto de la categoría en el negocio y entender la complejidad del mercado son dos variables absolutamente esenciales para ser un buen abastecedor. Buenísimo. Ricardo, sabes que yo tengo un grupo de WhatsApp donde está la gente que me sigue más de cerca. Ahí yo publico muchas cosas, pero también les digo con anterioridad quién va a venir al podcast. Y les dije que tú ibas a venir y que vayan a escuchar el podcast y que me traigan preguntas a ver qué quieren saber. Y me contactó una chica de México que trabaja como compradora para una empresa grande. Entonces ella me dijo, mira, hazle esta pregunta. A ella le dijeron que hiciera relaciones con un proveedor porque le iban a comprar 20 millones de dólares anuales. Entonces negoció los precios y todo basado en una proyección de 20 millones de dólares al año. Cuando cierran el precio y ella empieza a comprar, la relación estaba perfecta con el proveedor, resulta que le dicen no, le vamos a comprar ahora 10 millones al año y le bajaron al 50% lo que le habían prometido al proveedor. Termina el año y para el año siguiente va a negociar y el proveedor le dijo, mira, no te creo absolutamente nada de lo que me digas. Entonces ella me dice, bueno, ¿cómo rescato yo esa relación? ¿Qué hago internamente o externamente? ¿Qué hago? No, me dicen, no tengo ni idea. Mira, qué buena pregunta, interesante y avanzada, ¿no? Porque yo te diría que hay una de las cosas que nosotros siempre mencionamos que no solamente las palancas o ventajas que tiene una compañía para comprar es el volumen, uno siempre piensa en el volumen, pero la segunda más importante es la reputación o la credibilidad. Y la credibilidad tiene un impacto enorme porque después afecta también a la credibilidad financiera, ¿no? Y a los plazos de pago. Y lo que ha pasado en este caso es que perdió credibilidad. Ella, como compradora, perdió credibilidad, quizás por inexperiencia o por causa de sus jefes que le variaron el volumen de su mala planificación, una planificación equivocada o errática. Quizás un comprador más senior hubiera negociado con la condición hasta en vez de 20 millones, sino que es hasta 20 millones con un piso de 10. Entonces, cuando uno conoce los bueyes con Kiara, probablemente hubiera sido más sensato hacer un acuerdo de ese estilo. No hubiera conseguido el precio de 20 millones, pero hubiera probablemente conseguido algo intermedio entre 10, más cercano a 20 que más de 10, ¿no? Ese hubiera sido mi consejo. Respecto a qué hacer ahora, creo que lo más sano sería admitir el error de planificación, invitar al proveedor a conversar con la gente de planificación. Si el proveedor fue bueno, si un proveedor sirvió, si la performance fue muy buena, yo creo que se puede reconstituir esa relación admitiendo el error y encontrando una fórmula que no lo dañe tanto al proveedor en el futuro de penalizarlo. Se puede encontrar formas que, si se logran esas metas, se tenga un incentivo para seguir. ¿Recuerdas alguna mala decisión que hayas tomado como trabajando en abastecimiento? Un montón. Y no me da miedo decirlas. Creo que, es más, yo siempre en los equipos de compras con los que trabajo trato de armar ateneos. A mí me parece muy buena esa idea que tienen los médicos de juntarse para discutir casos. Y yo creo que todo equipo de compras debería juntarse para discutir casos y errores. Y creo que las organizaciones en general somos muy malas como tratamos a los errores y los penalizamos. Entonces, ¿qué terminan haciendo los compradores? Escondiendo el error abajo de la manta y nadie aprende nada y entonces al final todos escondemos todos y no generamos valor. Entonces, sí, yo te diría que un error muy interesante que hice fue al principio y me carré también, que para una compañía de seguros estaba con este modelo que te comenté al principio del podcast, donde te cobro el 25% de los ahorros proyectados. Y entonces estaba con esta compañía de seguros y habíamos decidido licitar una categoría llamada correo. Y era el correo que tenía que llevar todas las pólizas de seguro a todo el país. Hice una licitación, preparé un pliego 20 días y ¿qué hice? Googleé proveedores de correo en Argentina. Había recién una regulación de correo y me aparecieron como 120 nombres. Dije, genial, voy a mandar 120 pliegos. Cuando llego, mandé como 40. Cuando llega la fecha de vencimiento, me empiezo a mirar y me empiezo a asustar porque todas las cotizaciones que habían eran todas para Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Aquí en la Argentina, que digamos, es la cabeza del pool. Y cuando empiezo a mirar las demás destinos, nadie hacía en el interior. O sea, resulta que solamente había 3 grandes proveedores que veían todo el país, que eran el correo argentino y después las empresas que hacían servicio de documentación para bancos, que llevaban las documentaciones
a los bancos, a las sucursales. Con lo cual empiezo a mirar y dice, bueno, y esos tres, uno me cotiza más alto y otro me cotiza excesivamente más alto. Y el que cotiza más alto era mi proveedor actual. Y ahí tienes errores, un error por ignorancia, por pensar que hacer eso. Pero otro error, te voy a decir otro error típico que uno hace a veces es hacer y pedirle un descuento al proveedor. Oye, Juan, bueno, te invito a un precio, qué bueno. ¿Me haces un 10% de descuento para cerrar? Y lo que te puede pasar es que quedas realmente, nosotros decimos algo como un tonto, porque si en este momento ese proveedor está absolutamente saturado de trabajo y tiene 20 opciones y me atendió a mí porque era amigo de la casa, que yo le pida un descuento es una ofensa. Y además están mostrando mi ignorancia total del mercado y mi falta de profesionalidad como comprador. Cuando yo empecé este podcast en 2019 me pregunté qué quería lograr con este proyecto. Y a pesar de que ahora me está generando dinero, desde el momento hasta hoy, mi objetivo ha sido evitar que le hagan a usted lo mismo que me hicieron a mí. Y siempre recibo mensajes y correos electrónicos impresionantes, que los agradezco muchísimo, porque me hacen sentir que estoy logrando mi objetivo. Ahora les voy a pedir algo más. Ese mismo mensaje que me manda por privado, cópielo y lo pega en los comentarios, tanto en YouTube como en Spotify. Ahí se pueden escribir comentarios. Y cuando usted comenta, mi podcast le va a aparecer en los sugeridos a muchas más personas y de esa manera ustedes y yo difundimos toda esta información que lamentablemente muy poca gente sabe. Ayúdenme a llegar a más gente, así puedo seguir entregando contenido de primer nivel. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Ricardo, yo estoy notando algo que me dices y repites, que cuando alguien entra nuevo en el mundo de las compras, todos los demás lo notan de inmediato, como que dicen, ay, este es nuevo por alguna estupidez que dijo, por alguna macana que se mandó. ¿Qué podemos hacer? Yo no sé cómo se puede alguien proteger de no mandarse esa cuando nomás entra al mundo de compras, porque quedan como el que, no sé, como el que sabe mucho y queda como el propio idiota. Entonces es como que todos saben cómo se habla, todos saben cómo se tienen que decir las cosas y entra el propio, el nuevo a pagar derecho de piso. ¿Cómo evitamos pagar ese derecho de piso o es inevitable y lo vamos a pagar siempre? No, es inevitable, absolutamente inevitable. Lo que hay que saber es que no lo va a pagar y tratar de minimizar el pago, ¿no? Es decir, ¿y cómo se minimiza ese pago? Preguntando y siendo un pesado, preguntando, y no al revés asumiendo que uno tiene que mostrarse fuerte y no. Mira, nosotros en las compras tenemos también una caracterización de las categorías que se llama crítico o no crítico. Crítico puede ser algo que es importante, con la harina para hacer los fideos, pero también crítico puede ser quizás los rollitos de una máquina etiquetadora, de una máquina registradora para cobrar en un supermercado. Y en un supermercado quizás la compra de todos esos rollitos son $10.000 al año, como mucho, pero si no lo tengo no puedo facturar. El error típico de un comprador junior cuando recibe empresa es no saber qué es crítico o no crítico. ¿Entiendes? Pero el segundo error, ¿sabes cuál es? Que en las organizaciones mal organizadas es que el que grita más grande es el que lo considera crítico. Entonces, muchas veces el comprador junior tiene miedo del que le grite más y entonces termina aceptando las condiciones del que le grite más, aunque no sea crítica, porque no sabe quién es quién en esa organización y no está bien organizado el flujo y el proceso para entender esto es crítico, esto no es crítico. No importa lo que grites, esto es crítico, esto no es crítico. ¡Wow! Mira, te voy a contar algo que me pasó a mí haciendo de comprador de mi propia empresa. Yo no lo tenía de una manera tan profesional, pero lo hacía de manera empírica. Entonces, cuando yo tenía un buen pedido de alfombras para mí, para la persona que tejía las alfombras, yo le decía, ok, yo tengo un pedido 3 veces del tamaño de lo que hago normalmente. Entonces te pido este descuento. Y el señor era muy temperamental. Entonces empezaba, no, vos sos un pendejo irrespetuoso, y le daba. Entonces yo escuchaba a la mujer que le decía, tranquilízate, y le sacaba el teléfono, ¿viste? Y me decía, señor Simón, lo llamamos en 10 minutos. Y yo lo escuchaba, no, pendejo. Cortaban la llamada, pasaba 10 minutos, me llamaba la esposa. Y me decía, Simón, ya él va a hacer el pedido, pero dale unos minutitos que él te llama. A la media hora me llamaba y me decía, dale Simón, pasame el pedido. Entonces yo sabía que él se recalentaba, pero que al final lo terminaba haciendo. Lo que pasa es que era muy impulsivo. Y obvio, a mí me daba muchas ganas de responderle. Yo no quería que
que me tratara así. Pero yo sabía que él se le pasaba y lo hice, como me di cuenta que era un patrón, lo hice 100 veces y me fui, todavía, ayer me escribió porque cumplió años mi sobrina, somos muy amigos, pero eso era algo recurrente, entonces me hace acordar esto del crítico no crítico, porque yo sabía que él era crítico y por eso yo no le respondía, yo sabía que mi objetivo era el descuento, más no pelear con él. Ujú. Interesante, ¿no? Interesante tu ejemplo, me gustan. Yo creo que hay varias consideraciones para hacer. Tiene que ver a veces con el estilo de negociación. Tiene que ver hasta cómo aproximaba esa relación, ¿no? Porque si hubiera sido uno la consideraba una relación ya recurrente o constante, quizás la pregunta que había hecho, si no vale la pena tener una única discusión, que me diga esto, esto, esto una sola vez y ponerme de acuerdo para el volumen de todo el año, quizás hubiera sido más sano eso. Gran parte de lo que nosotros trabajamos en abastecimiento es esto, en decir, bueno, cómo hacer, porque para nosotros también cada negociación es desgaste y es tiempo. Entonces, para ser eficiente en abastecimiento, no solamente es comprar más barato, comprar bien, sino es usar bien los recursos. ¿Y qué es usar bien los recursos de compra? Es, piénsate esto, ¿no? Mira esta forma de verlo que quizás te guste. Si yo soy dueño de una compañía y tengo un departamento de compras, en el fondo estoy diciendo que estoy invirtiendo una cantidad de plata, de sueldos, para lograr una función. ¿Qué es lo que voy a invertir? Voy a invertir, no sé, de $1 millón para tener 10 personas al año comprando y haciendo esto. Y entonces, ¿cuál debería ser el output? ¿Cuál debe ser el retorno de esa inversión? Si el retorno de esa inversión es solamente, si es quejas, no me funciona. Si es solamente conseguir lo que me piden, y funciona, pero me rinde poco, el 2% o el 3%. Si me consigue una ventaja competitiva, me consigues el 10 o el 15 o el 20% de esa inversión. Si tú me pides que sube el sueldo a un comprador, y yo lo voy a dudar, es importante entender, siempre recordar esto, ¿no? Que hay una inversión por parte del dueño de la compañía en esta función y que él está esperando un retorno para eso. Y entonces, si yo lo puedo hacer, esa inversión en vez de 100 puede ser 90 porque uso tecnología, soy más eficiente. Si uso eso, en vez de tener 1000 transacciones al año, tengo 500, porque eso consigo negociar más volumen y menos veces, soy más eficiente. Si en vez de ir mi volumen en 100 proveedores, lo divido en dos o tres proveedores y tengo igual nivel de riesgo y igual continuidad de flujo, soy más eficiente. Te voy a pedir 3 consejos. Uno para el que quiere entrar en el mundo de las compras, otro para el comprador intermedio y vamos a cerrar con un consejo ya avanzado de compras. El primer consejo es así. Yo soy una persona que digo, capaz yo tengo la madera para ser comprador. A mí sé cómo identificar el problema, sé cómo hacer las cosas, tengo conciencia, soy curioso, quiero preguntar, yo puedo, pero no tengo experiencia. ¿Qué consejo le das? ¿Cómo puede encontrar trabajo? ¿Cómo puede entrar al mundo de las compras? Yo creo que hay oportunidades como pasantes, pero también hay oportunidades en búsqueda de trabajo como junior. En general, es interesante cómo empieza la gente en compras. Nadie, o por lo menos en las compras entre 30 años, entre 30 o más de 20, sí, se tira de 30 para arriba, cuando tú le preguntas cómo entraron a compras, te van a decir de casualidad. En realidad, históricamente iban a compra aquellos que no funcionaban en ventas o no funcionaban en ningún otro lado, pero eran, yo les digo, los buenudos, ¿no? Porque eran gente íntegra, pero no necesariamente proba, ¿no? O sea, tenían una integridad, pero no necesariamente los más inteligentes. Y era como el cementerio, un cementerio de elefantes. Y con el tiempo eso ha ido cambiando. Y con el tiempo eso ha ido, o sea, el área de abastecimiento se ha ido profesionalizando, cada vez se incorporan más profesionales. Y todavía en general sigue siendo como un área donde, te diría, la mitad de la gente viene de postings internos y el resto viene de búsquedas externas, ¿no? Eh, yo diría que aplique, que entre, que probablemente de algunos de los caminos va a llegar y que se anime, ¿no? Que para mí es si es una persona curiosa, ¿viste? Como cuando alguien, como decían en Estados Unidos, como dice, join the Navy and see the world, ¿no? Decían, súmate a la Marina y ve al mundo. Yo diría, bueno, súmate a compras y verás las empresas. Ok, ahora yo soy una persona en el mundo de las compras, ya entré y yo siento que mi trabajo es automático. Yo pido el precio, me mandan a comprar esto, lo traigo, a veces tengo un reclamo con un proveedor y hasta ahí llego. ¿Qué habilidad tengo que desarrollar o qué tengo que hacer estratégicamente en mi empresa para que me empiecen a tomar en cuenta para seguir subiendo? Eh, Primero yo debía formarte, formarte, porque nada va a cambiar
si tú no cambias, ¿no? Nada va a cambiar si tú no cambias. Entonces, el primero, yo creo que para hacer el cambio, el primero que tiene que cambiar es uno. Siempre uno quiere que el otro cambie, espera que el otro cambie, que el otro cambie, pero el primero que tiene que cambiar es uno. Tiene que mirarse al espejo a la mañana, ese día que va a trabajar y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar? Y si quiero cambiar. Y cuando uno cambia, puede ser que la compañía cambie o no cambie, pero vas a tener la opción de cambiar de trabajo y cambiar a hacer lo que tú quieres en otro lado. Yo creo que hay que no aceptar las condiciones y hay que, si en la medida de lo posible, tratar de modificar el entorno que uno tiene, porque al final uno trabaja acá y hay que ser feliz en lo que uno hace, si uno quiere, ¿no? Si puede. En la medida que uno puede, obviamente, o que lo intente. Entonces yo te diría formarte, tomar la decisión de cambiar y una vez que te formes tratar de empezar a poder explicar. Una de las cosas que yo siempre le hablo con mis alumnos es, si tú no puedes explicar lo que yo te enseñé en clase a tu jefe y no puedes convencerlo, difícilmente puedas cambiar. Yo te convencí a ti, te lo expliqué, te convencí, pero si tú no puedes explicar a otro y convencer a otro, no lo has logrado. Entonces quizás ahí, aparte de la formación, otra habilidad blanda e interesante que hay que trabajar es la habilidad de poder convencer, de poder explicar las ventajas que tiene dejar de comprar a tontas y a locas, dejar de comprar bananas hoy, televisor mañana, de no ser un especialista, de no usar la planificación, de estar perdiendo las palancas, de pagar mal, de que no importa si pago 30, 40 o cuando quiere el tesorero y no cuando prometí, no cumplo la palabra. Todo eso hace que al final se abastezca mal, ¿no? Se abastezca mal. Entonces yo creo que esa sería el formate y en habilidades duras, si querés, en técnicas de abastecimiento y también formate en el proceso de cambio y gestión del cambio y cómo poder cambiar y ser factor de cambio. Y ahora yo soy un experto en compras y tengo que configurar equipos de compras. ¿Qué consejo le puede dar a una persona para configurar un equipo, para crear una meta de compras? ¿Qué tipo de personas tiene que buscar? ¿Qué tiene que ver en cada persona? Mira, yo ahí casi sería como el gerente general. Yo tengo una inversión que es mi equipo. Tengo una cantidad de plata que tengo que lista para gastar al mes en recursos humanos. Y ahí la pregunta que tiene Simón es, ¿cuál es el recurso más valioso que tienes un gerente de compras? Es el tiempo inteligente de sus compradores. Entonces yo tengo una cantidad de horas al día, tengo 40 horas semanales por comprador, tengo 5 compradores, tengo 200 horas semanales. Lo que no tengo que hacer es que estas horas inteligentes sean usadas para tareas no inteligentes. Entonces lo primero que tendrías que hacer es pensar en dónde tiene sentido utilizar ese tiempo inteligente. Entonces ahí vas a recordar la matriz que te mencioné antes y vas a decir, bueno, aquellas cosas que tengan alto impacto deberían tener la mayor alocación de tiempo inteligente y aquellas cosas que son menos impacto, menos tiempo. Entonces ahí pensaría en cómo puedo delegar, cómo puedo automatizar, cómo puedo terciarizar, todas aquellas cosas que no generen valor respecto a esa inversión y cómo fomentar. Y cómo evitar tareas que no generan valor. Un comprador que está media hora cargando una orden de compra en un sistema, cuando podría haber cargado una orden semestral en un sistema y está invirtiendo mm, valiosísima plata que después va a terminar en detrimento de él porque su sueldo va a ser considerado como data entry y no como generador de valor. Entonces yo creo que el mayor desafío para ese gerente de compras es cómo conseguir recursos inteligentes y cómo alocarlos eficientemente. Creo que esa es una forma, me parece muy clara de definir el rol de un gerente de abastecimiento. Es cómo alocar ese tiempo a cosas inteligentes y cómo entender y priorizar qué es lo que es importante para una compañía. Cuando un gerente de compras te digo, y un equipo de compras puede ser dos cosas, parte del problema o parte de la solución. Si quieres ser parte de la solución, tienes que entender a dónde quiere ir tu gerente general, qué necesita de tus proveedores para lograr lo que quiere y cuándo lo que quiere y dárselo. Esa es parte de la solución. Si quieres ser parte del problema, tienes que cumplir con lo que es la normativa, los tiempos de respuesta, bla, 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 y ser táctico. Y vas a hacer eso, pero vas a hacer eso. Te lo prometo que ya vamos a cerrar con la última. Tengo la última pregunta. Escuché en tu podcast cuál es la diferencia entre un comprador táctico y un comprador estratégico. ¿Me la puedes regalar, por favor? Yo creo que la mayor diferencia entre el táctico y el estratégico, el táctico está centrado en la operación, en la compra. Quizás el táctico está centrado en determinar el proveedor, determinar la forma de aproximarse al proveedor y cómo negociarlo y cerrar la transacción. El táctico, en definitiva, hace todo su plan para lograr generar la orden de compra. El estratégico
al contrario, está pensando en términos de cuál es el volumen de compra anual, si estos 20 millones o 10 millones, que es el caso que mencionamos, cuál es la mejor solución para abastecer ese volumen. ¿Es en México? ¿Es de Estados Unidos? ¿Es NAFTA? ¿Cómo impactará Trump en mi acuerdo o no impacta en mi acuerdo o en mi estrategia? ¿Cómo impacta la guerra con Ucrania? El estratégico está entendiendo de nuevo el árbol y el bosque a la vez para generar un plan, para que ese plan haga que la categoría que él gestiona logre los resultados que necesita la compañía, para ser parte de la solución y no parte del problema. Bueno, yo creo que ya con esa pregunta cerramos y no creo que pueda haber mejor cierre. Ahora, te pido por favor que nos digas cómo contactarte, cuáles son los servicios que ofrece tu empresa y cuál es el podcast que ya lo mencionamos anteriormente, pero me gustaría que lo repitas. Simón, muy generoso de tu parte. Nuestra empresa se llama Avaspro y la pueden buscar en la web como avaspro.com.ar. Pueden buscarnos en LinkedIn como Ricardo Matenet y será un gusto escucharlos. Y si quieres, te voy a hacer un regalo más para los que quieran. Voy a dejar al pie. Nosotros manejamos un chat, así como tú manejas un chat de tu podcast, nosotros manejamos un chat de compradores y tenemos 600 compradores de toda América Latina, donde no se admiten proveedores y solamente se habla de compras y se comparte información de compras. Así que voy a dejar ese link al pie de tu podcast para que aquellos que quieran se sumen a él. Solamente les vamos a pedir que sean compradores, les vamos a pedir el LinkedIn para chequear su perfil y que sean de compras. Y aquí viene la sorpresa que Ricardo le trajo a la comunidad de este podcast de negociación desde cero. Primero le quiero dejar bien claro que yo no estoy ganando nada con esto. Este es un regalo de él para ustedes y yo cumplo únicamente con comunicarle. Ricardo es director de Avaspro, que entre otras cosas ofrece cursos online de formación en compras y abastecimiento. Pero no son cursos de esos que usted se descarga y los hace solo. Son aulas virtuales y los cursos se imparten en vivo con un profesor y usted puede preguntar, interactuar, tienen actividades y todo. Bueno, Ricardo muy amablemente me dio 4 becas parciales para sortear entre mi comunidad, cada una de $100. Por ejemplo, si usted se gana el sorteo y quiere hacer un curso que vale $450, paga solo $350 y yo le doy un ticket por los otros 100. Los cursos están por ahí entre los 350 y 500. Tienen desde los cursos más básicos, como el programa básico de abastecimiento, hasta los más avanzados, como el programa de gestión de categoría de gastos avanzados. Usted puede usar los $100 en el que le convenga. Vaya y los ve porque son muy buenos de verdad. Sinceramente, lo que más me gusta de esto es que por lo general la gente que llega al departamento de compras no tiene ningún tipo de especialización. Entonces, con que usted se saque un cursito de estos, ya tiene un certificado. Y eso hace que usted no sea uno más del montón. Ya le gana, le mete la yuca a un montón de gente. Ahora, ¿cómo se participa a este beneficio? Yo lo voy a sortear en mi comunidad de WhatsApp el lunes 18 de agosto. Entonces, si quiere participar, tiene que sumarse a mi comunidad. Y cuando se sume, ya tiene mi contacto. Y ahí me dice, Simón, yo quiero participar del sorteo y yo lo meto. Todo se va a hacer por ahí, por la comunidad, así que allá los espero. Bueno, esa era la sorpresa y de verdad les digo, aprovéchenlo porque hay muchísima salida laboral y mucha plata en los departamentos de compra. Y bueno, recuerden que no obtenemos lo que merecemos, sino lo que logramos negociar.